Hola mundo, bienvenidos a mi podcast y canal de YouTube. Aquí vas a poder aprender mejor que en ningún otro lado temas de blockchain, cripto, Web3, NFTs y el metaverso. El día de hoy vamos a cubrir un glosario de 15 palabras que te van a ayudar a navegar el mundo cripto de mejor manera. Bienvenidos. Bueno, pues bienvenidos a este primer episodio de 2023. Como les comentaba en el episodio anterior, hemos hecho ya 10 episodios en los que hemos cubierto buenos fundamentos de blockchain, buenos fundamentos de cripto, todos estos basados o girando alrededor de Bitcoin. El día de hoy lo que vamos a hacer es abordar un poquito más el tema de vocabulario, el tema de glosario, palabras que yo creo que te van a empezar a solidificar o a confirmar algunos de estos conceptos que ya hemos platicado. Ahora que ya tenemos estos 10 episodios en donde solidificamos toda la tesis de Bitcoin, cómo utilizar carteras, cómo navegar el ecosistema, miners y demás, lo que voy a empezar a hacer en esta serie de videos es un poco ya temas más genéricos. Vamos a empezar ahora sí, de forma práctica, utilizar la cartera hardware que configuré hace un par de episodios. La voy a reconfigurar para no comprometerla y no tener llaves que de pronto la hacen sujeta a algún tipo de hacks, pero a través de esa cartera, a través de ciertos ejercicios, vamos a empezar a hacer un portafolio de cripto, a comprar NFTs, a hacer intercambios de un cripto por otro, de pronto ver cómo nos va con eso, obviamente siempre siguiendo las mejores prácticas de solamente dinero que estás dispuesto a perder, estar consciente de la volatilidad que este mercado tiene y bueno, empezar a abordar también este tipo de conceptos más sofisticados, más interesantes, más prometedores en términos de revolución que tienen que ver con smart contracts, que tienen que ver con otro tipo de blockchains, con decentralized finance y demás. Pero por lo pronto, pues el día de hoy vamos a empezar con un capítulo un poco más ameno, más ligero y como les platicaba, un poco más en términos de glosario, 15 palabras que yo creo que son básicas para entender y navegar el mundo de cripto. Y bueno, antes de abordarlas, de nuevo yo soy Angarlo, te pido por favor que me des un like, un subscribe y que compartas este proyecto para que llegue a las personas que tiene que llegar. Te agradezco por eso y bueno, sin más rodeos, comencemos con nuestra primera palabra que es blockchain. Ya le hemos platicado en varios episodios, varias oportunidades. Al final, blockchain no es más que el concepto que ya existía en el pasado antes de que Bitcoin lo introdujera como un concepto que se puede aplicar a una red distribuida. Pero blockchain básicamente es un sistema de almacenar información o de tener un récord, un registro de información en el que simple y sencillamente es como un ledger, un registro de información en el que se va agregando solamente, en el que está todo el histórico de lo que ha ocurrido y cómo ocurre o por qué se llama blockchain, porque al final tu registro en el estado 1, en el momento 1 del tiempo, tiene, oye, estos son las cuentas que tengo, estos son mis estados o mi balance, el contenido que cada una de estas cuentas tiene. Y mira, todo este insumo del bloque 1 ahora está sujeto como parte de lo que va a certificar el siguiente bloque. Y el siguiente bloque no nada más incluye el bloque anterior, sino que ahora tiene una serie de transacciones que se han puesto a disponibilidad de que se confirmen y lo que hace es de que ese bloque ahora con el bloque anterior, con las transacciones que ahora dicen, oye, pues moví tanto dólares, Bitcoin o lo que sea de un lado a otro, ahora tiene un estado nuevo de las cuentas y los balances que existen. Hay bloques o más bien blockchains que son transaccionales, otros que son más bien de estados de balances, pero al final es la tecnología que permite de manera como si fuera una base de datos a la cual solamente se le puede agregar, a la cual no se puede editar o revertir, la cual es inmutable. Bueno, blockchain es esa tecnología inmutable de la cual solamente se puede modificar y avanzar y no echar reversa. Ahora, blockchain ya existía como concepto antes de Bitcoin, como te decía, pero Bitcoin lo que ingresó es un mecanismo de Proof of Work, que es otro concepto que no lo incluye como este glosario, pero ya lo hemos platicado y es básicamente un algoritmo que
este concepto de blockchain lo aplica a una red descentralizada, que en este caso le llaman Bitcoin, y este blockchain lo que hace es permitir este intercambio de valor de punto A a punto B sin necesidad de que estos dos puntos o estas dos entidades se conozcan, se confíen. Lo que asegura la red es criptografía, son hashes, son temas que en unos momentos más vamos a platicar un poco más. Entonces, palabra número 1, blockchain es el fundamento que está detrás de Bitcoin y detrás de, yo te diría, todas las criptomonedas y todas la mayoría de los tokens que vamos a estar platicando. Entonces, no todos los tokens tienen su propio blockchain, algunos corren en blockchains ya existentes, pero blockchain son estas redes distribuidas, estas infraestructuras tras bambalinas, que lo que hacen es asegurar todas estas transacciones que no pueden ser reversibles, no pueden ser editadas, solamente avanzan y son históricas. Entonces, eso es blockchain. Punto número 2, palabra número 2, criptografía. Ya lo habíamos platicado en algún episodio, pero criptografía más bien se refiere a esta ciencia o esta disciplina de cómo establecer comunicación en un entorno que está sujeto a adversarios. Esa es, digamos que, la síntesis de qué se refiere criptografía. Entonces, si tú te quieres comunicar con alguien, pero quieres hacerlo de una manera en el que alguien que no debe estar en esa comunicación, un fisgón, alguien que está ahí escuchando, alguien que está observando esa comunicación, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tienes que hacer alguna especie de aseguramiento para que solamente el emisor y el receptor sepan lo que se está intercambiando y que estos adversarios no puedan interferir, hacer tampering, hackear o interceptar esa comunicación. Bueno, todo ese principio de cómo asegurar una comunicación entre dos entes es lo que asegura, y es digamos que el principio que tienen todo este tema de criptomonedas. Por eso se llaman criptomonedas, tienen un principio criptográfico. Tú no te tienes que preocupar a la hora de que interactúas con Bitcoin o Ethereum o con cualquier cripto de todo este tema criptográfico. Lo único que te tienes que preocupar básicamente son por el tema de las llaves, que lo platicaremos en un momento más. Pero la criptografía se manifiesta también en estos blockchains, en estas criptomonedas, en el tema de que la manera a veces o muchas veces en que se certifica el blockchain es, como lo platicamos en Bitcoin, con un algoritmo criptográfico que está tratando de resolver, de llegar a un problema matemático que permite certificar por una entidad ese bloque de Bitcoin. Entonces, ese trabajo que se está haciendo, ese trabajo computacional que se está haciendo es un trabajo criptográfico, es un hash que se está tratando al cual se está tratando de llegar. De igual manera, la manera en la que se crean estas direcciones Bitcoin son con hashes y tienes una llave privada, una llave pública. Ahora, tercer concepto que vamos a platicar aquí, ya dije hash, ok. ¿Qué carajos es un hash? Bueno, pues obviamente es algo atado a criptografía, pero un hash básicamente es, imagínate como si fuera una huella digital, huella digital en el sentido de computadoras. Entonces, a ver, si tú tienes un archivo, sea un video, sea una canción, un archivo de Word, un documento entero, un libro, una biblioteca, lo que sea que tenga una manifestación digital y que tú quieres representar que ese contenido, ese paquete es único, tú lo que haces es ese contenido, tú lo puedes poner en un algoritmo de hash. Y un algoritmo de hash es, digamos, un algoritmo criptográfico que lo que va a hacer es, independientemente del tamaño que tenga ese archivo, lo que le va a sacar es una huella digital o un algoritmo criptográfico, en este caso se le llama hash, que dice, con este string de caracteres, con esta lista de caracteres, yo me estoy asegurando que este archivo que pesa lo que sea que pese, aquí está esta línea que identifica de manera como huella digital a este archivo. Si yo le cambio una letra, un punto, no importa lo diminuto que le cambie algo a el archivo, por más grande o pequeño que sea, el hash va a cambiar completamente.
Entonces, ¿a qué se refiere el tema de hashes? Se refiere a ciertas características y algoritmos criptográficos en el que tú, independientemente de lo que le metas como insumo, lo que va a sacar es una serie de letras que no tienen sentido alguno a primera vista, que tienen una longitud, independientemente de si tú le hayas metido un insumo grande o pequeño, tienen una longitud predeterminada y que son siempre determinadas por el insumo. Un insumo siempre va a dar el mismo hash, pero si cambias cualquier parte del insumo, te va a dar un hash completamente diferente. No es como que aquí terminaba en 2 y ahora le cambiaste aquí y va a terminar en 3. Es algo completamente diferente. Ahora, ¿por qué todo este rollo de los hashes y de por qué es importante? Bueno, porque al final así es como se asegura también tras bambalinas todo este tema de las criptomonedas y demás. Es decir, cuando tú, por ejemplo, creas una cartera de cripto, recordemos que, por ejemplo, por ahí te daban, y lo platicaremos ahora porque es parte del glosario también, pero te daban las frases y demás, un seed phrase. Bueno, ese seed phrase, que lo platicaremos en un momento más, son unas palabras que al final lo que hacen es el insumo para un hash que al final te va a dar una llave pública, que la llave pública o la dirección pública de Bitcoin no es necesariamente uno a uno un hash, sino que lo ponen ahí a través de 2 o 3 algoritmos criptográficos, pero son hashes al final, y lo que hace es una dirección que siempre tiene una longitud exacta, independientemente de cuáles hayan sido las palabras de insumo. Entonces, esos hashes, esa manera de sacarle huellas digitales a diferentes insumos. Otro insumo puede ser el bloque anterior de Bitcoin. Si tú tienes el blockchain de Bitcoin y tú estás certificando bloques o quieres asegurar un bloque de Bitcoin, tú tomas el último bloque, pero no tomas el bloque completo, tomas el hash del último bloque y luego tomas todos los insumos de transacciones que se han suministrado y tú así puedes certificar que el último bloque es el correcto y después empiezas a hacer hashes para tratar de llegar a el número que resuelve el problema matemático que está en ese instante tratando de resolver básicamente el algoritmo de mining de Bitcoin y tratar de aspirar a tener un Bitcoin. Pero bueno, al final hash y hashing es esa capacidad de hacer procesamientos donde un insumo te da un número. Ahora, ¿por qué es interesante todo esto? Porque no nada más está atado a la criptografía que está tras bambalinas de las criptomonedas y de Bitcoin y demás, sino que también cuando hablamos de la capacidad de cómputo que requiere Bitcoin y que está procesando Bitcoin para tratar de asegurar esta red con, de nuevo, miners y demás, que lo platicaremos en un segundo, esa capacidad se mide en terahashes, que es así como años luz, es una unidad de distancia cósmica que de pronto no tiene tanto sentido porque son, pues, qué tanta distancia cubrirías viajando a la velocidad de la luz por un año. Bueno, acá igual, terahashes son cuántos miles o cientos de miles de hashes están procesando por segundo la red de Bitcoin. Así se mide. Sé que ahora mismo, no tengo el dato aquí enfrente de mí, pero está en una capacidad en la que se está procesando de la mayor cantidad de cómputo y de operaciones de cómputo. Y eso no tiene que ver solamente en el crecimiento de los miners, sino que también tiene que ver en la eficiencia en el equipo de cómputo que se utiliza ahora para procesar este tipo de operaciones. Entonces, al final, hashing y criptografía son parte de dos conceptos importantes para soportar un blockchain. Ahí tenemos las primeras 3 partes de nuestro glosario. Bueno, sigamos ahora con la palabra número 4, que es token. Hemos platicado de pronto de diferentes oportunidades que habrá en el mundo cripto. Hemos platicado de NFTs, de diferentes criptomonedas. Bueno, todos esos son tokens. Y para distinguir un poco, una cosa es el blockchain, que digamos que sería la red que soporta cierta criptomoneda. Y después está lo que corre en la red, que puede ser una criptomoneda o puede ser un token, simple y sencillamente. Entonces, a ver, que esos justamente son los siguientes dos conceptos. Estamos cubriendo básicamente el concepto 4
y 5, que son token y criptomoneda. Entonces, si bien el blockchain es la red distribuida que tenemos, lo que se intercambia adentro de esa red son tokens. Y algunos de esos tokens pueden ser criptomonedas. A ver, vamos a tratar de entender esto con una analogía. Tú cuando estás en el mundo real, tú estás, vamos a decir, comprando dólares, estás en el sistema de Estados Unidos y estás intercambiando dólares, pero a la vez tú puedes tener un billete y tienes un dólar. Entonces, de pronto tiene la misma terminología, pero es diferente decir estoy en el sistema de dólares versus tengo un dólar. Lo mismo aplica un poco en el mundo blockchain. Es diferente decir estoy en el blockchain de Bitcoin a tengo un Bitcoin. Entonces, el blockchain de Bitcoin es esta red que está con los miners, con los hashes, con todo este tema descentralizado. Tú no te tienes que preocupar de eso. Tú de lo que te preocupas es de tus llaves, que los platicaremos en un segundo más. Y al final de lo que te preocupas es del Bitcoin que tú tienes. Cuando digo el Bitcoin que tú tienes es un token. ¿Qué es el token? De nuevo, lo que se intercambia en el blockchain. Ahora, resulta que ese token, Bitcoin, es un token que es una criptomoneda. ¿Qué quiere decir que es un token, que es una criptomoneda? Criptomoneda quiere decir que el propósito de ese token quiere decir que tenga valor y que se intercambie o que se asemeje a una moneda, de nuevo, que representa valor y que representa una oportunidad de intercambio. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que tiene cierta escasez, que tiene una política de emisión, que tiene una política de recompensa a los que están sustentando esta red o este blockchain para que se sustente el valor de ese token. Entonces, cuando tiene esas características, cuando tiene ese fondo en el que el token sustenta la red y el token está diseñado como para que tenga una recompensa o que tenga un uso de intercambio de valor, esa es una criptomoneda. Pero cuando el token no tiene ese propósito, solamente es un token, es algo que está corriendo en un blockchain, perdón, y representa algo ahí, pero no necesariamente es una criptomoneda. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Pues un NFT. Un NFT, básicamente, lo dice en su nomenclatura, es un non-fungible token. No lo incluyo oficialmente, este es como un bono de este episodio, de este glosario, pero básicamente ahí tiene que es un token. ¿Qué quiere decir esto? Es simple y sencillamente un activo digital que tiene una representación en el blockchain, pero su propósito no es necesariamente hacer un intercambio de valor o soportar una red, un blockchain. Entonces, por ejemplo, Ethereum tiene su propio blockchain. Más bien, Ethereum es el blockchain y lo que se intercambia, el token que soporta al blockchain de Ethereum es Ether o ETH. Pero aparte, con Ether o ETH, en ese blockchain de Ethereum, tú también puedes soportar NFTs, puedes soportar otro tipo de criptomonedas, siempre y cuando sean compatibles con el blockchain de Ethereum, tú puedes tener otro tipo de criptomonedas o tokens que se intercambian ahí en el blockchain de Ethereum. Entonces, esa es la distinción que quiero que quede clara en el concepto 4 y 5. Una cosa es una criptomoneda, que es el token que soporta el blockchain y que está diseñado para tener ese soporte y ese intercambio de valor. Y otro es token, simple y sencillamente como tal, token no criptomoneda, en el sentido de que es algo que está almacenado o intercambiado en un blockchain, pero no necesariamente con un incentivo de intercambio de valor o de soportar ese blockchain. Ahora, si me seguiste este concepto, te vas a dar cuenta que entonces significa que todas las criptomonedas son tokens, pero no todos los tokens son criptomonedas. Ojalá que ese concepto haya quedado claro. Bueno, seguimos con el punto número 6. Ya vamos más o menos cubriendo una tercera parte de este glosario. Y la palabra número 6 es mining, que también la hemos platicado un poco, ya la abordé hace unos segundos, pero básicamente cuando hablamos del blockchain de cualquier criptomoneda
y hablamos de, es más, ni siquiera hablemos todavía de un blockchain. Mining como tal, la palabra en inglés quiere decir minar. En el caso del oro o en el caso de metales preciosos, piedras preciosas y demás, minar ya sabemos lo que significa, que es explorar bajo tierra y al final significa que estás extrayendo un recurso que antes no había en el supply del mercado actual. Entonces estás generando nuevo supply, nueva emisión, nuevo producto de algo que antes no existía y lo estás metiendo al mercado. En el caso del oro, creo que ya lo he platicado, el supply anual es más o menos del 2% de lo que se mina ahí. Bueno, en el mundo de las criptomonedas también existe el concepto de mining, que utilizando todos estos conceptos criptográficos o de pronto ni siquiera criptográficos, sino también hay otros mecanismos de validación y le llaman en el caso de Ethereum, por ejemplo, proof of stake, que es, oye, yo voy a certificar que soy un participante bueno de esta red, no en virtud de mi capacidad de cómputo, sino en virtud de cuánto de mi propio Ether que yo tengo a mi nombre, estoy poniendo en mi nodo que está certificando y lo estoy poniendo en riesgo. Si estoy poniendo una transacción o estoy certificando una transacción que es maligna, estoy dispuesto a perder todo el Ether que puse ahí. Ahora, ese es un escenario que abordaremos más adelante cuando lleguemos a esos capítulos de Ethereum, de Proof of Work versus Proof of Stake. Pero ahora mismo lo que quiero decirte es que mining en el concepto de criptomonedas, en el concepto de blockchain, lo que quiere decir es, justo como en el mundo normal, significa cómo se genera nuevas criptomonedas. Y ese mining, en el caso de Bitcoin, se hace a manera de capacidad de cómputo y a esas computadoras, aquellas que llegan a esa resolución matemática y algoritmo criptográfico que se está buscando y llegan a solucionar eso, se le recompensa con nuevo Bitcoin que antes no existía. Ahora, eso está regulado, ya lo hemos platicado, existe el Bitcoin halving, que el año entrante, en 2024, va a haber uno, y significa que los miners aspiran a la mitad de lo que antes tenían como recompensa, pero al final el mining es esa capacidad de cómputo que la gente o que ciertas personas dedican para tratar de llegar a estas recompensas que generan y que les dan como recompensa nuevo Bitcoin. Ese es el concepto de mining. ¿Te tienes que preocupar por el mining? Realmente no. Lo que tienes que preocuparte es si tú vas a entrar a una nueva criptomoneda, tienes que saber qué tipo de, como concepto general, qué tipo de emisión tiene. Es decir, qué tipo de emisión tiene y qué tipo de seguridad tiene su red. Y que tú te sientas confiado de eso. Entonces tienes que entenderlo por lo menos conceptualmente para que tú digas, bueno, esta criptomoneda no está emitiendo a una cantidad que no hace de esto sustentable o no está distribuyendo demasiada recompensa en las personas que soportan la red, que eso también lo hace un poco fuera de balance. Ese tipo de criterio lo vas desarrollando, no te tienes que meter a detalle, pero es bueno entenderlo y entender que es algo que existe tras bambalinas y que es lo que soporta y blinda la red de Bitcoin y de muchas otras criptomonedas. Bueno, concepto número 7 de nuestro glosario cripto es exchange. Este es bien sencillo porque ya lo hemos platicado varias veces. Básicamente un exchange es un banco cripto, en términos simples y llanos. ¿Y qué quiere decir? Que es la plataforma que de pronto hay muchas opciones, unas internacionales, otras locales a tu país, pero al final es la plataforma que, dadas las regulaciones y las características que tiene tu localidad, tu país, es donde tú vas a poder interactuar y cambiar tu fiat, tu dinero local, tu dinero del gobierno, de pesos, dólares, lo que sea que opere en tu país, por cripto. Y eso lo haces en sus plataformas. Ya hemos platicado y hemos hecho ejercicios de cómo ahí hay maneras de hacerlo de manera más efectiva, de analizar, pero al final lo dice su nombre, un exchange es intercambiar. Entonces, un intercambio de dólares o fiat o pesos, dinero normal,
por cripto y viceversa también. Muchas veces la gente dice, oye, pero ¿cómo me salgo del mundo cripto? Pues en un instante, güey. O sea, estás, ahorita cambias tus dólares por Bitcoin, mañana subió, mañana lo vendes, pasado mañana lo sacas a tu banco. Entonces, ¿dónde lo conviertes de dólares a Bitcoin y de Bitcoin a dólares? En un exchange. Ahora, obviamente este es un ejemplo tonto y burdo. Obviamente no suben las cosas en un día. Ya hemos platicado de otras estrategias, ya hemos platicado de la volatilidad y regularmente también de cómo ha habido desplomes en los últimos meses. Entonces, cuidado con eso. En fin, el exchange es el banco cripto, es donde intercambias dólares o moneda local por cripto y viceversa. Y también de pronto puedes hacer intercambios entre criptomonedas. Pero que es importante saber ahí que de pronto hay otras opciones para hacerlo de manera descentralizada, de manera directa, pero al final cuando tú quieres intercambiar dinero por cripto, ahí es donde tienes que irte a un exchange. Y ojo, de nuevo lo vamos a platicar ahí, FTX, que es toda la saga que platicamos, toda la estafa, el desplome histórico y demás, que fue un exchange que tronó, que tenía tras bambalinas un montón de mugrero, que hicieron operaciones turbias y pues bueno, al final la recomendación y lo que siempre hemos dicho es not your keys, not your crypto. Entonces, si tú no tienes las llaves privadas y estás dejando tu cripto o tu dinero en un exchange, cuidado ahí, porque son entidades que son negocios y que de pronto pueden fallar, pueden tener problemas y ahí se queda tu dinero perdido. Bueno, ese fue concepto número 7. Vamos a pasar a los siguientes 3. Nos vamos a ir rápido. Ya llevamos pues casi media hora, media hora más o menos. Entonces, estos son básicamente los que están atados a cómo interactúas tú con un blockchain. En el caso particular, y de nuevo para hacer sentido a lo que hemos cubierto hasta ahora, el caso de Bitcoin, vamos a platicar de palabra número 8, direcciones Bitcoin o Bitcoin address, palabra número 9, private key y palabra número 10, seed phrase. Entonces, bueno, a ver. Bitcoin address, al final es la dirección de Bitcoin, es una serie de caracteres, pueden ser números o letras, es una serie de caracteres alfanuméricos, pero al final corresponde a lo que sería el equivalente a una cuenta de banco, pero esta es una cuenta de Bitcoin. Entonces es una serie de caracteres que, tal cual como en una cuenta de banco, te permite hacer depósitos, extracciones, transacciones, lo mismo con Bitcoin. Tú generas tu dirección de Bitcoin y en esa dirección alguien más puede enviar cripto, en este caso como es una dirección de Bitcoin, puede enviar Bitcoin. Tú desde ahí puedes sacar o enviar Bitcoin a otro lado y puedes certificar transacciones de que sí, pues sí, yo soy el dueño de esta dirección. Bueno, para hacer esa certificación, para tú poder enviar, para tú decir yo soy el dueño de esta dirección de Bitcoin que puede recibir 1 o 10 o $1,000,000, bueno, tú tienes que tener el siguiente concepto que llamamos, que es tu private key o llave privada. Entonces, tú cuando generas una dirección de Bitcoin, siempre tienes una llave privada atada a esa dirección de Bitcoin. ¿Cuántas direcciones de Bitcoin puedes generar? Generar las que se te pegue tu regalada gana. ¿Por qué? Porque la cantidad y los números con los que está diseñado Bitcoin son astronómicos. Tú no puedes, hay más posibles carteras que granitos de arena en el planeta. Ya saqué por ahí algunos conceptos, algunos números, son cantidades astronómicas. Las capacidades de cómputos, la capacidad de cómputo actual, si la multiplicaras por 1 trillón y otra vez no da para que tengas colisiones, para que tengas probabilidades de resolver o quebrantar estos algoritmos. Entonces, es bien fácil generar una dirección Bitcoin, la cantidad de direcciones que tú quieras, y atadas a esas direcciones la cantidad de llaves privadas asociadas a ellas que quieras. Obviamente siempre es una asociación una a una. Bueno, obviamente ahí está la higiene que hemos platicado, que está bien fregón tener un chorro de direcciones Bitcoin. Donde se empieza a complicar es que cada una, como les digo, tiene una llave privada
Y obviamente tú tienes que ser muy cauteloso porque ya lo hemos platicado, si pierdes tu llave privada ya te jodiste y ya no tienes acceso a lo que tenía la dirección atada a esa llave privada, la dirección de Bitcoin atada a esa llave privada. Y de igual manera, si alguien más se entera o tiene acceso a la llave privada, pues ya te jodiste porque también puede acceder a tu Bitcoin. Entonces ahí hay mucho riesgo, hay mucha responsabilidad y donde se puede encontrar una manera más sencilla, pero igual de segura de consolidar tu cripto, es a través de carteras cripto. Que por ahí las voy a meter como parte de lo que tenía planeado aquí. Que una cartera cripto al final lo que hace es, de nuevo, consolidar en una sola pieza de software diferentes direcciones pues, puede ser de una misma criptomoneda o de varias criptomonedas. Hay carteras que solamente soportan Bitcoin, por ejemplo, y ya hemos platicado de algunas de ellas, interactuado con unas de ellas aquí en este podcast. Y ellas, por ejemplo, solamente van a soportar Bitcoin, pero hay otras que soportan pues otro tipo de criptomonedas como estas que ya les enseñé. Esta es una Ledger Nano S, una S Plus de hecho. Y esta Hardware Wallet, su aplicación, por ejemplo, permite que le metas Bitcoin, Ethereum, Polygon, lo que se te antoje. Tiene un montón de soporte. Bueno, al final, no importa si tu cartera es de software o de hardware. La de software es una que corre en tu teléfono, corre en tu computadora. La de hardware es un aparatito como estos. Bueno, invariablemente lo que te va a pedir para generar esa cartera y para poder soportar todas estas criptomonedas y que no te hagas bolas con la llave pública y la llave privada y que la dirección y la madre. Bueno, la cartera cripto, la funcionalidad que tienes, tratar de simplificar ese mundo, que tenga tus cuentas de cada una de tus criptomonedas y que tras bambalinas esa cartera lo que tiene son las llaves privadas, pero lo que sí genera por primera vez esa cartera y el equivalente a la llave maestra que abre todas las direcciones de todo el cripto que tengas en esa cartera es lo que se le conoce como un seed phrase. Un seed phrase son una serie de ya sea 12 o 24 palabras que dependiendo de la cartera te van a pedir, palabras en inglés regularmente que vienen en el diccionario, que están atadas a un estándar de diferentes palabras que son lo suficientemente random, pero a la vez distintivas como para que no haya errores de ortografía. Y en fin, al final las seed phrase son esta combinación de palabras que la tienes que guardar como tu backup y ese seed phrase es lo que genera por primera vez una cartera cripto y lo que regenera una cartera cripto. Entonces, tú que ya entiendes todos estos conceptos, ahora no te tienes que preocupar para, ¿cómo le hago para mi llave privada de esta dirección en particular de Bitcoin? No, si tú eres inteligente lo que vas a hacer es, vas a tener una buena cartera cripto que tenga soporte para las criptomonedas que tú quieres manejar y vas a asegurarte que esa cartera cripto cuando lo hagas, ya que la estás operando está bien fregón porque tienes todas las que quieras, todas las direcciones que quieras, puedes generar más si quieres, no te tienes que preocupar por tu llave privada, por lo que te tienes que preocupar es porque nadie, absolutamente nadie, llegue al seed phrase o a la llave, a la frase semilla que genera esa cartera por completo, porque ahí sí ya tu cripto valió madre. Entonces, espero que quede claro. La llave privada está atada a una dirección pública. La llave privada siempre es una relación uno a uno, pero el tema es muy complejo, dada la cantidad de potencial de direcciones cripto que tú puedes tener de Bitcoin y otras criptomonedas y demás. Esa gestión de todas estas llaves privadas es muy complicada y es mucho mejor tener una cartera cripto, pero que tenga la misma higiene de guardar, en este caso no una llave privada, sino un seed phrase, la llave semilla que genera toda la cartera, con la misma disciplina, con el mismo tipo de cuidado que haces a la hora de guardar una llave privada. Por cierto, aquí en este apartito, lo vimos en el episodio y creo que por ahí hay algunos clips, pero lo voy a enseñar de nuevo. Parte de lo que viene el aparato, pero si te fijas, aquí también viene viene una serie de hojitas en donde te permite justamente tener ese respaldo de palabras para guardar. Y de hecho por ahí estaban las palabras que hicieron
la cartera el episodio anterior. Por aquí están. Y aquí están en donde voy a regenerar esta cartera y voy a poner el seed phrase que va a tener esta cartera ahora sí, ya cuando la comencemos a utilizar. Bueno, esos fueron carteras, seed phrases, private key, Bitcoin address. Espero que sea algo que ya a estas alturas queda claro. ¿Por qué? Porque al final tú te puedes olvidar de qué es un blockchain, te puedes olvidar de qué es mining, te puedes olvidar de criptografía, te puedes olvidar de muchas cosas, pero a la hora de los fregadazos, a la hora que tú sí ya estás interactuando con un blockchain y que quieres hacer una operación, que quieres recibir, que quieres sacar, que quieres invertir, ya lo que necesitas saber es de que ahora sí, pues ya no des tu llave privada, no des tu seed phrase, cuál es tu dirección de Bitcoin, todo eso, cuál es la manera correcta de asegurar tu cripto. Entonces, por eso he sido tan insistente en este tipo de temas. Bueno, cerremos con las últimas 4 palabras que tenemos pendientes. Y por cierto, este va a ser uno de varios glosarios o varios episodios que vamos a estar haciendo conforme avancemos y lleguemos a temas de metaverso, de NFTs, de Web3, de conceptos que ahora mismo no quiero poner como nuestro glosario porque ni siquiera los he platicado o desmenuzado y eso lo empezaremos a hacer en episodios futuros. Pero bueno, palabra número 12 es un ICO. O en español sería la letra I, la letra C y la letra O. Y significa Initial Coin Offering. Entonces, ¿qué significa eso? Es la primera vez que se emite o se pone en circulación o se pone a disposición del público en general una criptomoneda. Ahora, Initial Coin Offering es un término que ahora mismo ya no lo vemos tanto, pero hace unos 4 o 5 años, en 2017, 2018, hubo un furor gigante de la cantidad de criptomonedas nuevas que se estaban poniendo a disposición del mercado. ¿Por qué? Porque más o menos por ahí fue cuando, de hecho, 2017, 2016, por ahí fue donde empezó a tener relevancia Ethereum, el tema de los smart contracts y el tema de que con esta tecnología se vuelve todavía más fácil poder hacer una criptomoneda desde cero. Y como lo platicamos, muchas de estas tecnologías, incluida Bitcoin, es open source y es bien fácil agarrar esos pedazos que son fundamentos de ciertas partes que funcionan en este sistema, modificarlas y generar tu propia moneda. Entonces, en un ICO, en un Initial Coin Offering, es donde se dice, oye, el día tal se van a poner en circulación tanta cantidad de monedas. Esta es la manera en la que vamos a empezar a recompensar a los primeros miners. Esta es la política de emisión. Y dan todas las características de cómo se va a poner en circulación esta moneda. Ahora, el cómo se lanza una moneda muchas veces tiene que ver también con la legalidad o la manera en la que después el gobierno, la ley va a ver a esa moneda. Por ejemplo, Bitcoin se lanzó de manera y siempre ha tenido un principio muy descentralizado y distribuido. Y sí, a lo mejor al principio había una cantidad muy pequeña de personas que estaba incentivada para operar esa red, era diminuta, pero ahora que ya tiene pues más de 10 años en operación y que se ha distribuido tanto y que tiene un market cap de casi $1 trillón, o no sé si ya lo haya recuperado o no, pero al final es tan grande y la manera en la que se distribuyó esta moneda fue de manera equitativa y de manera alineada a su política inicial, que dijeron, oye, pues bueno, si hay algo que no es un security aquí, que es algo que va a estar atado a leyes de trading y leyes de intercambio de activos y demás, pues pudiera ser el tema de Bitcoin por la manera en la que se emitió. Sin embargo, hay otras como XRP, como Ripple, que de nuevo esa criptomoneda, por ejemplo, está atada ahora a una investigación del SEC, de la Security and Exchange Commission de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque también ellos justamente lo que no les gustó de esa criptomoneda es cómo nació y cómo se emitió y cómo hubieron nodos en donde se concentraron cantidades importantes de esta criptomoneda y por eso la tienen ahí medio en problema. Entonces, yo nunca he estado metido en esa criptomoneda, pero sé que esa política de emisión y de cómo surgió
tuvo que ver para el tipo de escrutinio, el tipo de problemas que ahora tiene con el SEC. Bueno, al final no es nada más para confundirte, sino para decirte ICO es el concepto que existe para nuevas criptomonedas que se están poniendo en circulación en el mercado. Vamos a darnos cuenta que cuando llegamos al mundo de los NFTs, algo similar existe, pero se le llama mint, y es hacer así como en el proceso de mining de un Bitcoin, tú puedes generar un nuevo Bitcoin que no existía antes. Bueno, esa generación se le llama minting a new Bitcoin. Y aquí no es mint como menta, es mint como una nueva moneda que se está haciendo minting, se está creando por primera vez, se está forjando. Ese es el concepto de mint también en Estados Unidos. Es un sinónimo de forjar, de crear una nueva pieza. Entonces, ahí, así como se generan criptomonedas, más bien como se generan nuevos ICOs que se ponen a disposición nuevas criptomonedas, cuando se están generando, cuando se están creando estas criptomonedas o tokens, en el caso de NFTs, se le llama minting o mint. Bueno, al final ya conocen este concepto de ICO o mint, que son un poco diferentes. ICO es la oferta, mint es la generación del nuevo token, pero ya lo conocen ahora, ICO. Y ahora llegamos a los últimos dos, ya cubrimos el 12 que era ICO y el 13 que era mint. Vamos a cubrir los últimos dos que a mí me gustan mucho y son más bien de la cultura cripto y de la mentalidad de inversión. Ya las hemos platicado en algún momento. Yo creo que la 15 es la que hemos platicado, la 14 no estoy seguro. La 14 es FUD. FUD, que se escribe FUD. Y básicamente es un acrónimo, igual que el número 15 que platicaremos en un momento, pero que lo platican en las redes sociales cuando está todo mandado a la mierda, y básicamente es una palabra que se ha utilizado por los últimos meses porque han sido meses complicados, y FUD básicamente es un acrónimo para Fear, Uncertainty and Desperation, es decir, temor, incertidumbre y desesperación. Entonces, es una palabra que, aunque es un acrónimo, muchas veces se utiliza como verbo. Hey, you're voting on this cryptocurrency. Tú estás haciendo una especie de temor, estás reaccionando de manera de pánico, le estás echando tierra y estás nada más actuando de manera temerosa de cara a este cryptocurrency. Entonces, cuando estás en modalidad FUD o cuando hay mucho FUD en el mercado, es cuando tienes que saber que cuando tú estás operando en un mercado tan volátil, obviamente las dos palancas o las dos cosas que operan en cualquier mercado, no nada más el de cripto, sino también de acciones y otros activos, es básicamente las dos palancas es fear y greed, es decir, el temor y la avaricia. Entonces, por ahí dicen, sea avaricioso cuando todo el mundo es temeroso, sé temeroso cuando todo el mundo es avaricioso. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo este concepto de FUD? Porque cuando todo el mundo está con fear, uncertainty and desperation, cuando todo el mundo está temeroso, desesperado, y cuando todo el mundo está con incertidumbre, y esta palanca del miedo hace que los mercados, los precios estén tan bajos, bueno, ahí es donde tú tienes que ser más avaricioso y tienes que ver las oportunidades, porque cuando todo el mundo tiene miedo, cuando todo el mundo está deshaciéndose de las cosas por el sentimiento global, pero tú todavía tienes una tesis que dice, oye, aquí yo veo algo que tiene valor, aquí tengo algo que yo creo que en 6 meses, en un año o en X tiempo que yo sé que este sentimiento va a mejorar, esto va a valer considerablemente más. Si tú tienes ese colmillo y esa visión, ahí es donde tú puedes ver buenas oportunidades, en el momento en el que hay FUD en el mercado. Entonces, ahora ya sabes lo que es FUD. De igual manera, eso es para cuando está, digamos que este índice en la parte de FUD o de fear, del lado del mercado donde está el temor y la incertidumbre. Cuando está ahí es donde están las oportunidades. Y como decía del otro lado,
Be fearful when everyone else is greedy es al revés. Sé temeroso cuando todo el mundo está siendo avaricioso y cuando todo el mundo está comprando, cuando todos los precios están reventando, cuando todo el mundo dice, ya voy a tener mi Lambo y ya le metí, ya troné mi fondo de ahorro y ahora lo tengo. Ahí sí, cuidado, porque ahí es donde los precios regularmente van a estar altos, van a estar inflados, donde están las burbujas, donde todo vale madre. Entonces, cuidado con el FOD. Y por último, concepto número 15, ya lo hemos platicado, pero a mí me encanta porque al final es prácticamente una broma, es una tontería, pero al final tiene mucho sentido y es la manera en la que la gente hace dinero, que es HODL, Hold On for Dear Life. Al final es un acrónimo que empezó como un error de ortografía en algún foro de Bitcoin. Alguien puso en vez de la palabra hold, que quiere decir mantener o retener tu Bitcoin, hold, puso HODL, puso la D antes de la L y básicamente en vez de corregirlo dijo, pues esto es un acrónimo que es Hold On for Dear Life, es decir, consérvalo con tu vida, no lo vendas, no lo trades, es algo que tienes que conservar. Y bueno, esa dentro de las estrategias de inversión que en el episodio, no recuerdo si 6 o 7, 6 creo, por ahí les compartí, es la recomendación número 1 y la manera en la que la gente ha hecho dinero aquí, que es básicamente encontrar, ni siquiera estoy hablando de Bitcoin, en general, una oportunidad en la que tú ves que hay algo que tiene potencial, que hay algo que tiene un precio razonable para que tú sientes que puedes participar y no poner todo en un instante, sino hacerlo de manera escalonada y hacerlo de manera paciente. El tema de las inversiones, ya sea acciones, ya sea bienes raíces, ya sea cripto, ya sea tenis, ya sea lo que sea que tú estás adquiriendo con aspiraciones de que valga más, salvo que tú seas un trader y un gurú y alguien muy suertudo y alguien que sabe a detalle cómo se mueven estas cosas y que te gusta jugar con fuego. Yo la recomendación que te doy es solamente sé consistente, manténlo y ten un horizonte mediano o largo para que tu inversión tenga oportunidad de madurar, ya sea cripto o cualquier otra cosa. Entonces, HODL, ¿ok? HODL, Hold On for Dear Life. Es nuestro concepto número 15 de este glossario cripto y con él termino este episodio. Yo creo que fue un episodio muy bueno para nuestras audiencias de audio y también para YouTube. No voy a tener que hacer ningún tipo de edición, pero en el siguiente episodio vamos a empezar a comentar y a platicar de fundamentos de smart contracts que luego nos van a llevar a platicar de Ethereum, de otras criptomonedas y de un montón de cosas bien interesantes que surgen a partir de ahí, como NFTs, Decentralized Finance, metaversos y demás. Entonces, te agradezco mucho por sintonizarme, te agradezco mucho por tu tiempo. Ojalá que haya sido de valor estos 15 conceptos. De nuevo, son los primeros 15 que voy a cubrir, pero después espero poder hacer nuevas versiones y nuevos conceptos que les comparto a todos ustedes. Por lo pronto, no te pierdas mi siguiente episodio. Dale like, dale subscribe, comparte a esto, a la gente que tiene que llegar. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente. Yo soy Angarlo, te agradezco por sintonizarme. Chao.